la clase y vamos a compartir pantalla. A ver si me está... Compartir pantalla. Lo que vamos a hacer, yo voy a tomar lista cuando empezamos y cuando terminamos, ¿sí? Así que... Espera, señor. Espera. ¿Cómo? Bueno, les muestro, chicos. Presten atención acá para que ustedes vean cómo se manda la tarea, ¿sí? Por el Classroom. Yo voy a entrar al de mi hijo, ¿sí? Porque es la manera que tengo de que vean, ¿sí? ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí. Bien. Entran a la materia que tengan la materia, ¿sí? Se fijan en trabajo en clase. Cliquean ahí. Donde dice acá ver tu trabajo, cliquean ahí. Y ustedes acá van a tener si se le entregó y la calificación. Acá está entregada, pero todavía no está calificada. Acá está entregada, pero no está calificada. Acá está asignada, pero todavía no la entregó. Entonces se cliquean ahí, donde dice asignada, donde dice ver detalles, cliquean en ver detalles, y acá, donde dice agregar o crear, ahí mandan la tarea. Mandan la foto, mandan los archivos. Las fotos van como archivos, ¿sí? O pueden armar un Word y pegarle la foto y mandan un Word. O sea, en el Word pegan la foto que sacaron del celular, la pegan en el Word y mandan un Word o mandan un PDF. Y lo envían. Y cuando enviaron todo ponen, bueno, dice enviar tarea. ¿Sí? O no sé, si le mandan un archivo, cuando cargan un archivo después dice enviar tarea. Y cliquean ahí, ¿sí? Entonces, recuerden. Vamos a ver si tiene otra por acá. Van a trabajo en clase. Van a ver tu trabajo. Y acá se fijan todo. Bueno, esto está todo entregado, pero todavía no está corregido, ¿sí? No está corregido. Entonces acá él no debe nada. Si, supónganse acá tienen todos los pendientes, todo lo que les falta entregar, ¿sí? De todas las clases, sí. Entonces ponen de todas las clases. Si no, van seleccionando de qué materia. Acá, esta semana él tiene que entregar una. Hace clic en la tarea. Y siempre es acá, ¿ves? Está asignada, él ya entregó algo, acá no puso entregar. Tiene que poner entregar. No sé por qué no puso entregar. Y ahí va entregando la tarea, ¿sí? Y también pueden anular la entrega, si se equivocaron, pueden anular la entrega. ¿Sí? Acuérdense que cuando cargan el archivo tienen que poner entregar, ¿sí? Vamos de nuevo. Van ahí, eligen la materia, entran a trabajo en clase, ponen ver tu trabajo. Van a tener todo lo que hicieron. Y en el trabajo que les falte ponen, si está asignada, quiere decir que no la entregaron todavía. La profesora se los dio, pero ustedes no lo hicieron. Ver detalles, agregar o crear, y ahí es donde cuelgan sus archivos, su Word o lo que fuese. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. No, si vos lo pones en el muro, ¿qué pasa? Lo ven todos a tu trabajo y se pueden copiar, ¿entendés? Por eso lo borré. Si vos querés, lo cargas en el Classroom, así ya tenés archivado en el Classroom, porque el Classroom es como un boletín y no se pierde nada. Y yo ese archivo se guarda y no se borra, no se borran los trabajos, no se borran las correcciones, es como seguro, no se pierde ahí. Y yo siempre digo que es mejor mandar todo en el Classroom porque ustedes tienen un control de lo que entregaron, de lo que está corregido, de la calificación que les puse, de la devolución. Es prolijo tener el Classroom, es ordenado, ¿sí? Bien, vamos a ir con el tema de la clase. Esta clase va a ser una clase de explicación, ¿sí? Antes de mandarle el trabajo práctico número 4, que se lo voy a mandar en la semana, no hoy.
Hoy voy a explicar esto, ¿sí? Cuando yo les digan que anoten, van a anotar, ¿sí? Vamos a empezar por la página donde tenemos que ir al libro. Es en la página 18, 19, 20 y 21, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es leer, porque quiero que practiquemos un poco de lectura, que ustedes me sigan, ¿sí? Con su libro o mirando desde la pantalla. Y bueno, vamos a empezar a leer y cualquier cosa les voy a ir preguntando a ustedes qué entendieron con lo que leímos, ¿sí? Le voy a preguntar ahí al azar. Cuando ustedes leen un texto, vayan párrafo por párrafo y traten de entender qué dice cada párrafo. Un párrafo empieza desde un punto, ¿no? Desde un inicio hasta un punto y aparte. Punto y aparte hay acá. Punto y aparte. Este es un párrafo, ¿sí? Este es otro párrafo, punto y aparte. Este es otro párrafo, punto, hasta acá, y aparte arranca otro, ¿sí? O sea que esta parte tiene 3 párrafos. Entonces vamos a tratar de interpretar cada párrafo, ¿sí? Leemos y paramos ahí y vamos a interpretarlo. Estamos hablando, este texto habla de los tipos de células. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos las células procariotas y las células eucariotas? Las células procariotas son las células más primitivas, las que fueron las primeras células que se originaron a partir de que se originó la vida en la Tierra, son células antiguas y las primeras células. Son menos evolucionadas, ¿sí? Y son organismos unicelulares, o sea, formados por una sola célula. Procariota significa antes, antes del núcleo, o sea que su material genético está disperso en el citoplasma, no posee envoltura nuclear, ¿sí? Y generalmente son todas las bacterias. Y después va a hablar el texto sobre las células eucariotas, sobre todo su origen, su formación y todo eso, ¿sí? Por eso el título dice modelos básicos de la célula. Dice, en nuestro planeta existe una gran diversidad de tipos celulares que a su vez conforman diversos organismos. Sin embargo, algunas características son comunes a todas las células conocidas. Por ejemplo, el ADN es una parte fundamental en todos los tipos celulares. Sin embargo, en algunas células se encuentran en un compartimiento llamado núcleo, que está separado del resto de la célula por una membrana denominada membrana nuclear. En otras células no existe el núcleo y el ADN se halla disperso junto con otros componentes celulares. Las células que poseen núcleo se denominan eucariota. Ahí viene del griego eu, verdadero, carium, nuez, que se le dice corazón, centro, ¿sí? Cario también viene de corazón, del centro. Las que no tienen se llaman procariotas, del griego pro, antes de. Fíjense que este texto, si yo lo tuviese que resumir, habla de cómo se encuentra el ADN en los diferentes tipos de células, ¿sí? O en una célula el ADN está protegido en una membrana nuclear, que la vamos a llamar núcleo, y en otras células el ADN no está protegido. Está disperso en el citoplasma junto con otras estructuras celulares. Prácticamente eso es lo que dice este párrafo. Pero además dice que hay algo que tienen en común todas las células, sin importar el tipo celular. Todas las células presentan ADN. Es algo que todas las células, no importa el tipo, no importa la forma, no importa la clasificación, si es procariota, eucariota, si es una célula muscular, cardíaca, no importa. Todas las células tienen algo en común, que es su ADN. ¿Sí? Eso es lo que dice el primer párrafo. Y después dice cómo ese ADN está protegido, ¿sí? En los diferentes tipos de células. Esa palabra eucariota y procariota, chicos, ustedes tienen que ya saber bien la diferencia entre una y otra cosa. Lo que utilizaron los científicos para clasificar a estas dos familias de células, ¿sí? Bien, vamos al último párrafo. Dice, además de la presencia de núcleo,
o su ausencia, la célula eucariota y procariota, se distinguen por otras diferencias significativas. El interior de las células eucariotas está compartimentado en estructuras llamadas organelas, que tienen distintas funciones. En general, estos compartimientos están separados, al igual que el núcleo, por medio de membranas. Las células procariotas tienen una organización más simple que las eucariotas y no poseen estructuras celulares como las de aquellas. ¿Qué quiere decir? Esto es fácil, miren chicos. Si nosotros nos está diciendo lo siguiente, este texto, que nosotros tenemos a la célula eucariota, recuerden que la célula eucariota es más grande que la célula procariota, ¿sí? Lo que está diciendo, bueno, esta célula tiene núcleo, una membrana nuclear. Dentro de ese núcleo se encuentra el ADN. El ADN está protegido, tiene un núcleo, ¿sí? Un núcleo, ¿sí? Y que lo que envuelve, y esto es la membrana nuclear, ¿sí? Una membrana nuclear donde se encuentra protegido el ADN, y se llama núcleo, ¿sí? Esta estructura. En cambio, en la procariota tiene su ADN disperso. Y el segundo párrafo lo que dice que además de núcleo, la célula eucariota, y esta es la procariota, ¿sí? Generalmente también tiene un flagelo, que es como una colita que le permite moverse. Bien, además de eso, las células eucariotas tienen otras estructuras adentro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dibujar, no sé, la mitocondria. La mitocondria, ¿sí? Después tiene retículo endoplasmático, igual el cuadrito que yo les di, el retículo endoplasmático es una prolongación de la membrana nuclear, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos nombrar? Tiene lisosomas, ¿bien? Después, aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi. Bueno, todas esas, por ejemplo, la mitocondria. Mitocondria. Después se le dice así, retículo endoplasmático liso, es la abreviatura, retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso, REL y RER. Aparato de Golgi. Lisosomas. En las células vegetales tenemos cloroplastos. Estos hacen la fotosíntesis. Todas estas estructuras no las tiene la célula procariota, las tiene las células eucariotas. Y se van a llamar organelas. Estas estructuras se llaman organelas. ¿Sí? Organeles, puse organelas. Organelas. ¿Y qué es lo que tienen? Tienen membrana nuclear. Poseen membrana, ¿sí? Vamos a poner acá. Poseen membranas. ¿Y qué hace? Supónganse, esto tiene una membrana. Lo protege a esta organela. Esta organela tiene otra membrana que la protege, como el núcleo. El núcleo tiene una membrana que la protege. El retículo endoplasmático liso y rugoso y el aparato de Golgi, ¿sí? El cloroplasto poseen una membrana, ¿sí? La membrana, siempre recuerden que es algo que rodea a algo. La membrana es algo que rodea, que protege a algo. O en este caso, estas estructuras celulares se llaman organelas porque poseen membranas que las separan del resto de otras estructuras, ¿sí? Eso lo tienen que tener fijo también. Las organelas son estructuras celulares que están separadas del resto de las estructuras celulares
por membranas, ¿sí? Esto les da una cierta independencia, pero a la vez forman parte de la célula y trabajan en conjunto con las otras estructuras que se encuentran adentro. Recuerden que el trabajo, que tenían que hacer el trabajo número 3, es un cuadrito en donde ustedes tienen que decir la función de las diferentes organelas. Yo les puse varias, les puse núcleo, mitocondria, retículos, aparato de Golgi, lisosomas, cloroplastos. Ustedes tienen que buscar la función de estas organelas. ¿Sí? Bien. Seguimos. Modelo procariota. Recuerden que el modelo procariota es la célula primitiva, esta célula, las primeras células que surgieron cuando surgió la vida. Bien, dice el modelo procariota. Las células procariotas constituyen, salvo algunas excepciones, organismos unicelulares, o sea, organismos formados por una sola célula. Son ejemplos de esto las bacterias y las cianobacterias. Bacterias y cianobacterias, ¿sí? Estas son bacterias que viven en condiciones extremas. Hay arqueobacterias también. Arqueo es de que son bacterias viejas, que son las bacterias que son células procariotas, y son bacterias que se desarrollaron en ambientes hostiles, porque recuerden que cuando la Tierra se formó, la Tierra, primero, no teníamos oxígeno, no teníamos las atmósferas que teníamos, había meteoritos que caían en la Tierra, había erupciones, volcanes, los mares estaban hirviendo, la Tierra era un caos. Y sin embargo, en esas condiciones extremas surge la vida de este tipo de células. Y hoy en día hay bacterias que viven en los bordes de los volcanes en erupción, no se mueren, tienen resistencia a esas condiciones. Hay bacterias que viven en lugares donde el agua tiene mucha concentración de sal, donde la vida sería imposible, ¿sí? Calor extremo, salinidad extrema, acidez extrema, ¿sí? Condiciones extremas, y sin embargo hay bacterias que se adaptaron a ese ambiente, sobrevivieron, evolucionaron y viven. Y hoy en día siguen existiendo esas bacterias, por eso se dicen que son las primeras bacterias o los primeros seres vivos que surgieron cuando surge la vida en la Tierra, ¿sí? Estas células, dice, presentan una zona citoplasmática llamada nucleoide. Recuerden el citoplasma, la clase pasada con la gelatina, ¿sí? Tenemos que el citoplasma sería lo que hace que sería la gelatina, y las estructuras celulares serían las frutas que yo le pongo a esa gelatina. Si la gelatina no estuviese, las frutas que vos ponés en la gelatina caerían, no le daría sostén, ¿sí? No tendrían una estructura fija. Es más, hasta la célula se aplastaría, ¿sí? La membrana se aplastaría. Entonces el citoplasma es esa estructura gelatinosa que le da forma a la célula y permite que en ella se encuentren dispersas las estructuras celulares, ¿sí? Las estructuras internas. Dice, por fuera, ¿dónde estábamos? Acá. Bueno, son ejemplos de las bacterias y las cianobacterias. Estas células presentan zonas del citoplasma llamada nucleoide, donde se ubica el ADN bacteriano. Fuera de se hallan pequeñas porciones de material genético denominados plásmidos. Esto es muy interesante. Los plásmidos se utilizan para la biotecnología, porque los plásmidos son porciones de ADN, ¿verdad? ADN circular, que lo que hace es que la bacteria se vuelva resistente, por ejemplo, a los antibióticos, ¿sí? Es lo que le permite a las células evolucionar, adquirir nueva información genética que le permita ser más fuerte y sobrevivir. Es como que adquieren nueva información genética que las hace más fuertes. Y esto es gracias a los plásmidos. Es más, en biotecnología se usan los plásmidos
para hacer, por ejemplo, transgénicos, porque los plásmidos lo que hacen es modificar el ADN, incorporando nueva información, nuevos genes que le permitan a un organismo, no sé, características especiales. Entonces, fíjense, lo que dice esto, por ejemplo, acá tenemos la pared celular, ¿sí? La célula procariota tienen pared. Fíjense, acá dice que está el ADN, todo esto es el ADN de la bacteria. La zona donde se encuentra el ADN bacteriano se llama nucleoide, ¿sí? Acá lo dice. Acá. ¿Dónde estaba? Ay, no sé. No lo veo. Pared celular hacia las paredes. Acá. Citoplasma llamada nucleoide, ¿sí? El ADN está en una zona disperso en el citoplasma y esa zona donde el ADN bacteriano está disperso se llama nucleoide. Nucleoide, ¿sí? Bien, después tenemos acá, ven ribosomas, estos puntitos que ven acá. Los ribosomas lo que hacen es sintetizar proteínas, fabrican proteínas. El citoplasma es esta zona verde, el fondo verde, la gelatina, vamos a decir, como para que se den una idea. Los ribosomas que sintetizan proteína, el ADN que contiene la información genética, el citoplasma, que es la zona donde se encuentran las estructuras celulares y la que le da forma a las bacterias, y también se realizan las diferentes reacciones químicas de toda célula. La pared que va a proteger a la célula, una membrana interna, ¿sí? Esto se llama flagelo. No todas las bacterias, las células procariotas tienen flagelo, es como una cola que les permite moverse. Y esto que ven acá se llama pilis, son como pelitos. También lo que les da es movilidad, ¿sí? a estas células. Les permite moverse. Bien, dice, fuera de la membrana plasmática hay una pared celular, o sea, tenemos adentro la membrana, afuera la pared. La pared celular de las células procariotas es muy compleja, es bastante compleja, pero bueno, no lo vamos a ver. Por fuera, la membrana plasmática, por fuera de la membrana plasmática hay una pared celular de composición diferente de la pared, que presentan las células eucariotas. Así, el exterior de la pared celular se hallan cápsulas gruesas y porosas. A menudo estas células presentan prolongaciones de la membrana plasmática con aspecto de pelos llamados pili, pilus en singular, que atraviesan las cubiertas externas a través de los poros. Algunas bacterias también tienen una estructura con forma de látigo denominada flagelo, que impulsa a las células, ¿sí? Esto que ven acá es una prolongación de la membrana, ¿sí? Siempre la membrana va a estar adentro y la pared va a estar por fuera. Membrana adentro, pared afuera. Es como que si yo mirara esto, lo negro es la membrana y lo que está por fuera es la pared, ¿sí? Tiene como dos envolturas, una membrana y una pared. Y los pilis son prolongaciones de la membrana, o sea, es como que la membrana se prolongara por sobre la pared celular y salieran estas estructuras. También tienen que ver con la movilidad o la fijación, ¿sí? Cuando quieren fijarse a algo. Recuerden que son organismos unicelulares, o sea, todas las funciones se hacen a través de una sola célula. Ella es la encargada de todo. Bien. ¿Hasta acá más o menos entendieron lo de la célula procariota? Hablamos específicamente de las células procariotas. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a ver el modelo eucariota, ¿sí? Dice, las células eucariotas se encuentran, fíjese, acá tenemos un párrafo, dos párrafos, 3 párrafos. O sea, este texto tiene 3 párrafos. Dice, modelo eucariota. Y ahora les voy a preguntar así al azar, presten atención, ¿qué quiere decir en el primer párrafo? ¿Sí? Así que leamos todos.
Dice, las células eucariotas se encuentran en diversos organismos, tanto en unicelulares, levaduras, protistas, como pluricelulares, hongos, plantas, animales. En general, son mucho más grandes que las células procariotas y presentan diversos compartimentos, como el núcleo, delimitado por una membrana nuclear. Además, poseen una enorme variedad de formas y tamaños. Por ejemplo, las células de nuestros músculos son muy diferentes de las que se encargan de la secreción de la saliva. Bien. Voy a preguntarle, por ejemplo, a Melanie Ledesma. ¿Qué me está diciendo el primer párrafo? Melanie, ¿estás? Se agregaron más. Chicos, no tengan vergüenza, porque estamos acá para aprender, así que no. La idea es que interactuemos, que tratemos de comprender lo que leemos. Sí, traten de. Bueno, la vergüenza la dejamos. Melanie, vos me tenés que decir. Viste que leímos este primer párrafo. Decime con tus palabras qué entendiste. Eso es lo que me tenés que decir, porque lo que estamos viendo es comprensión lectora, ¿sí? Me tenés que decir qué es lo que entendiste en este primer párrafo que leímos. ¿De qué habla? Si se lo tuvieses que contar a tu mamá, ¿de qué habla este párrafo? Si se lo tuviese que explicar a tu mamá, o a alguien, a un conocido. ¿Estás o no estás? Melanie, activa el micrófono. Vos lo que tenés que hacer hoy, acá es, ¿ves que leímos esta primer parte? Esta primer párrafo. ¿Qué es lo que entendiste? ¿No lo entendiste bien? Bien, lo volvemos. Si ustedes no lo entienden, por eso lo que les pido es que me sigan, chicos, porque si no es como que hablara con la pared, ¿sí? Tienen que tener comprensión lectora, porque si no tampoco van a poder responder. La primera parte, ¿sí? Lo que está hablando es de los organismos unicelulares y pluricelulares, ¿sí? ¿Qué organismos están formados por una célula y cuáles no? Las células eucariotas pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, eso es lo que me está diciendo. Y además me está diciendo que en general, ven, acá dice, son mucho más grandes, habla del tamaño de estas células en comparación con la otra célula, con las procariotas. Habla del núcleo, que su ADN está en un núcleo, y tiene un montón de formas, y además tiene muchas formas. Las células eucariotas tienen muchos tipos de formas. ¿Qué quiere decir? Que las células musculares tienen una forma, las células del pelo tienen otra forma, las células de los huesos tienen otra forma, la de los riñones, el hígado, el intestino. Tenemos muchos órganos, y dependiendo del órgano va a ser la forma de la célula, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Vamos al segundo párrafo. Dice, la membrana celular o plasmática, la membrana, acá habla de la membrana de las células eucariotas, puede presentar distintas prolongaciones, como las microvellosidades que facilitan la absorción de nutrientes y los flagelos que permiten a las células trasladarse. O sea, que también las células eucariotas pueden tener, si esta es una célula eucariota, puede tener un flagelo, puede tener, si esta es una célula eucariota, microvellosidades. Por ejemplo, las células del intestino tienen microvellosidades, y eso hace que lo que nosotros comemos, lo que
digiere nuestro estómago, por medio del intestino, esas microvellosidades hagan que se absorban mejor los nutrientes. Está diciendo eso, ¿sí? Que las membranas celular o plasmática de las células eucariotas pueden presentar distintas prolongaciones. O sea, prolongaciones es esto, microvellosidades o flagelos. Microvellosidades o flagelos. Las microvellosidades facilitan la absorción de nutrientes y los flagelos permiten que la célula se traslade, que se mueva. Por ejemplo, los protozoos, hay protozoos que son organismos con célula eucariota que poseen flagelos y les permite moverse, por ejemplo, en el agua, ¿sí? Como que nadan. Algunas organelas corresponden a sistemas de membranas internas o endomembranas, esto es lo que les decía acá, se llaman membranas internas o endomembrana, porque es una membrana adentro de otra membrana. Esto es una membrana y adentro hay estructuras con membranas. Se le dice sistema de membranas o de endomembrana. Todo lo que empiece con endocitosis, endomembrana. Endo quiere decir adentro, interior, interno, que es adentro, ¿sí? Endomembranas son membranas internas. Entonces dice, prolongaciones que facilitan la absorción de nutrientes y flagelos que permiten a la célula trasladarse. Algunas organelas corresponden al sistema de membranas internas o endomembranas, con distintas funciones, como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, vinculados a la síntesis de proteínas, y los lisosomas, relacionados con la digestión de sustancias. Fuera del sistema de endomembranas se encuentran las mitocondrias, que participan en la respiración celular, la obtención de energía, y los cloroplastos de las células vegetales vinculados a la nutrición. Las mitocondrias y los cloroplastos los vamos a ver, son dos estructuras fundamentales en las células eucariotas, vegetal y animal. Vamos a ver específicamente esas estructuras que la verdad que tienen una función muy importante y muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, chicos, para obtener energía, gracias a las mitocondrias podemos sintetizar energía, podemos formar moléculas de ATP. Para nosotros la energía la vamos a llamar como ATP. La energía para nosotros, piénsenla como la nafta de un auto. Si un auto no tiene nafta, no se mueve. Nosotros, si no tenemos ATP, no vivimos, ¿sí? Un cuerpo muerto es un cuerpo sin energía, sin ATP. ¿Quiénes son las estructuras celulares que nos permiten obtener ATP? Son las mitocondrias, son súper importantes para los seres vivos, ¿sí? Para nosotros, para los que poseemos células eucariotas. Gracias a estas estructuras, nosotros tenemos energía y vivimos. Estas estructuras, las mitocondrias, agarran la glucosa, le hacen un proceso químico y transforman la molécula de glucosa en energía, en ATP. Lo mismo pasa con los cloroplastos, hacen que las células vegetales tengan glucosa por medio de la fotosíntesis. Lo vamos a ver más adelante, pero tengamos presente, tengamos en cuenta a estas dos estructuras, la mitocondria y los cloroplastos. Cuando llegue el momento de completar el cuadrito, en el cuadrito tienen la mitocondria y los cloroplastos. Presten atención, busquen bien la función de estas dos estructuras, porque lo vamos a ver más adelante. Bien, dice, otra estructura importante de las células eucariotas es el citoesqueleto. Es una red dinámica de filamentos formados por proteínas que mantienen la forma de la célula en los animales, le da estabilidad y permite el transporte de sustancias en su interior. El citoesqueleto también participa en la división celular. ¿Qué es un citoesqueleto? Bueno, son filamentos. Es como si fuese, vamos a poner así, tenemos
tenemos el citoplasma, lo vamos a dibujar de verde, que es esa estructura gelatinosa, ¿sí? Bien. Y el citoesqueleto, vamos a dibujarlo con otro color, son filamentos de proteínas, como si fuese una red, una malla, una red, vamos a decir un alambre, como un alambre, ¿sí? O sea, tenemos el citoplasma y tenemos el citoesqueleto, y hace que la estructura celular sea más rígida, más firme, que esta estructura tenga una forma y no se aplaste, no se deforme la célula, ¿sí? Y además el citoesqueleto lo que permite es que se produzcan diferentes reacciones, y también participa en la división celular. En la división vamos a ver también cómo la mitosis y la meiosis, porque de una célula por mitosis se puede obtener 2 células hijas, así que el citoesqueleto participa en la partición, en la división celular, en el proceso de división celular. Bien, las células vegetales, a diferencia de las animales, presentan por fuera de la membrana plasmática una pared celular rígida que les brinda protección y soporte. Su citoesqueleto no está bien desarrollado. La pared celular posee poros a través de los cuales las células vecinas se conectan e intercambian sustancias. Estas conexiones se denominan plasmodesmos. Esto también es importante, la palabra plasmodesmos, lo vamos a ver la clase que viene. Hay otras Estas y otras diferencias definen 2 modelos básicos de la célula eucariota animal y vegetal, ¿sí? Acá si vemos a la célula vegetal, vemos que posee pared celular. También tiene estas estructuras, poros que les permiten respirar, ¿sí? A ver si está... Bueno. Los plasmodesmos son estructuras que comunican una célula vegetal con otra. Es como si fuesen conexiones celulares. Si yo tengo una célula vegetal y acá hay otra célula vegetal, los plasmodesmos serían como unos tubos que conectan una célula con otra. Una cosa importante que quería decir sobre la pared celular es que le da rigidez, porque las células vegetales están expuestas al calor y al sol, entonces su membrana tiene que ser mucho más fuerte que las eucariotas, ¿sí? Por eso tiene pared. Chicos, se va a cortar. Hoy es solo clase explicativa. En la semana les voy cargando una actividad sobre esto, ¿sí? Sí. Chicos, se me va a cortar y no... Se van a tener que conectar de nuevo. A ver, esperen. Porque no tengo los presentes de todos. Ay, no tengo los presentes. Y se me va a cortar. Si se me corta, se conectan de nuevo.